temas legales en fintech, blockchain. También, bien, él es un abogado, es de la de Piura, y viene creando contenido ya en su página de Crypto Consult. Entonces, bueno, ahí te cedo la posta para que des un poco más de introducción ahí tuya, Mariano, y les puedas comentar un poco de tu background, la experiencia que ya tienes en todo lo que es cripto, fintech, y te puedan conocer un poquito más. Perfecto. Gracias, Chao. Yo lo primero que yo quería preguntarles es si se me escucha bien, si se me ve bien. Sí, ahí vamos bien, con el audio y video, todo ok. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, antes de empezar esta charla, quiero agradecer a todos por la presencia. Veo que bueno, no somos muchos, por lo cual esto va a ser bastante rápido, ¿no? Y hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí se te escucha bien. Ya, perfecto. Bueno, esto va a ser bastante rápido. Al final, la idea es que ustedes puedan conocer cuáles son los principales aspectos legales que repercuten en la industria fintech y blockchain. Y yo, para un poco como antecedente, ¿no? He programado, o mejor dicho, he elaborado una presentación para mostrarles un poco el panorama sobre cuál es más o menos en qué está el ecosistema fintech en general, ¿no? Ya después vamos a distinguir un poco entre qué es fintech, qué es blockchain, en qué se diferencian ambas cosas, ¿no? Y bueno, también atender las preguntas que ustedes pueden tener, ¿no? Me dan un momento, por favor, para proyectar esto. A ver, me dicen si se ve la pantalla. A ver, me dicen, por favor. ¿Se ve? Aún no. A ver, no sé si puedes cerrarlo y volver a intentar. Ahora sí, ahora sí. Ya, Ya, perfecto. genial. Ahora sí se ve bien. Ya, perfecto. Bueno, básicamente, ¿no? Primero vamos a ir un poco con qué es lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Qué es fintech? ¿Cuáles son las etapas de la tecnología en los mercados financieros? Los ecosistemas de negocios fintech en Perú, las oportunidades de la fintech, principales retos y por qué es importante una regulación adecuada, ¿no? Hay que entender que el término fintech tiene origen en las palabras que en inglés se le conoce como finance technology, que bueno, implica la conjugación de las palabras finanzas y tecnología. Ambas, bueno, ambas en conjunto componen el término fintech, ¿no? Y alude a la integración de la tecnología en los diversos mercados financieros, ¿no? También es utilizado este término para hacer referencia a las empresas que prestan servicios financieros por medio de plataformas digitales, evidentemente a través del uso de la tecnología, ¿no? La fintech ha tenido diversas etapas en la historia. Podríamos mencionar que una primera etapa se dio en 1866 con la invención de la telefonía, ¿no? Mediante la cual se trabajó la infraestructura tecnológica
a través de la instalación del cable del transatlántico que permitía una conexión de la telefonía, evidentemente telefónica, a través de, por ejemplo, Europa, América, ¿no? Y fue una etapa de infraestructura. Esto permitía que tú podías comprar acciones o sea, de modo real, ¿no? Al momento, a través de las bolsas por conexión telefónica desde Estados Unidos a Londres, Londres, Estados Unidos, Ámsterdam, etcétera, etcétera. Después hubo una segunda etapa, ya un poco más actual, en la época de la invención del Internet, ¿no? Y el avance de la tecnología, se dio, se inventó el cajero, las tarjetas de débito también, las de débito, se dio una digitalización y globalización de las finanzas a través de mercados como Nasdaq, el código SWIFT, etapa, y bueno, toda la información fue digitalizada, ¿no? Plataformas como Bloomberg permitían que toda la información de la financiera se encuentre en una sola plataforma. Y bueno, también en 2008, ¿no? Surge la llamada crisis hipotecaria. Ahí, a través de ya la aplicación de la Web 2, para quienes la conocen, surgieron las Big Tech y las startups, ¿no? Que eran básicamente plataformas digitales que prestaban servicios. Aquí también, a través de la integración de la tecnología a los servicios financieros, nacieron propiamente lo que hoy en día se le conocen como empresas fintech, ¿no? Como Lending Club. Podríamos hablar de también Kickstarter y otras plataformas fintech a lo largo del mundo, ¿no? Después ya también en el 2008 surgieron en paralelo otras formas de innovación a través de la implementación de nuevas tecnologías, ¿no? Recordemos que el 2008 es donde se publica el white paper de Bitcoin, ¿no? Ahí recién tenemos por conocer esta alternativa al dinero que es Bitcoin y bueno, la blockchain. Luego también surgen las inteligencias artificiales, machine learning a disposición del público y se empiezan a surgir nuevas soluciones a los problemas financieros, se democratiza el capital, hay más acceso a servicios financieros a través de plataformas digitales. Y ahí podríamos hablar de FinTech 3.5, ¿no? ¿Cuáles son las industrias beneficiadas de FinTech? Los préstamos, los seguros, las inversiones, los pagos, la recaudación de capital, la clasificación de riesgo. ¿Por qué? Porque todas estas industrias, a través de la implementación de la tecnología, han permitido, como les decía, la democratización y acceso al capital. Hoy en día es más fácil conseguir un préstamo sin necesidad de ir al banco, ¿no? A través de una fintech. Los seguros también, hay más empresas de seguros que prestan esos servicios financieros a través de plataformas digitales. Las inversiones, antes tenías que reunir un gran capital para poder realizar una inversión. Hoy en día, a través de plataformas como Tree, Happy, etcétera, etcétera, puedes realizar inversiones a partir de $20, incluso a través de exchanges de criptomonedas, ¿no? Los pagos también, los pagos peer-to-peer, que son introducidos a través de la blockchain. La recaudación del capital a través de, por ejemplo, el crowdfunding, las ICO, las STO, y, bueno, clasificaciones de riesgo, también implementadas por robo-advisors, por, evidentemente, plataformas digitales que utilizan blockchain a través del rastreo de transacciones financieras de cada usuario. Entonces, según la industria en la que uno se desempeñe, pueden haber diversas soluciones desde el punto de vista financiero que, gracias al uso de la tecnología, hoy pueden verse solucionadas, ¿no?
Por otro lado, hay que distinguir qué cosa es blockchain. ¿Por qué? Porque no son lo mismo. Blockchain no es fintech y fintech no es blockchain. Blockchain es una tecnología que es utilizada en el sector fintech. Blockchain es, para definirlo, una tecnología que consiste en un registro de información que se encuentra distribuido, que permite el registro, el almacenamiento y la validación de los datos, de la información que se incorpora en este registro de forma transparente y resistente a la manipulación, ¿no? a los cambios malintencionados. Gracias a la criptografía es que esta tecnología permite la seguridad de la información y que estos datos no se vean alterados sin que los demás conozcan, sin que los demás miembros o usuarios del registro distribuido puedan conocer de este cambio o alteración, ¿no? Por lo tanto, lo que se almacena en la blockchain es algo que todos los usuarios que participan de ella pueden conocer. ¿Cuál es el panorama aquí en el Perú? Bueno, tenemos más de 170 empresas fintech operando en la industria, lo cual es algo bueno. Podríamos hablar de Yape como la más grande, quizás, pero hay muchas más. Durante el 2021 se constituyeron 20 empresas fintech. Bueno, sabemos que el 2022 fue un año bajo, lo que no significa que no se hayan constituido empresas fintech. De hecho, muchas de ellas empezaron a querer anticiparse al nuevo bull run, y algunas han venido aquí al país. Sé de algunas que lamentablemente no puedo decir. También las fintech están considerando integrarse al sistema financiero, ¿no? Tener licencias como bancos digitales. Por ejemplo, el caso de Nubank, que es una empresa internacional bastante grande, ya lo ha hecho en Brasil, por ejemplo, y se esperaría que haga lo mismo, por ejemplo, si quiere entrar a Perú. Y bueno, no es una cosa poco conocida que las fintech tratan de formar alianzas con los bancos tradicionales para poder complementar los servicios tanto del banco como las fintech verse complementadas por los usuarios que tienen los bancos, ¿no? que es bastante grande. Evidentemente, la fintech, incluso la tecnología blockchain utilizada por fintech, ¿qué es lo que ofrece, no? Accesibilidad en la competencia para que haya más productos y servicios financieros, eficiencia también porque reduce costos, y diversificación en la medida que hay más productos financieros a los cuales una persona a través de la tecnología puede acceder. Inclusión financiera, como no. Hoy es un hecho que a través de la billetera digital Yape y Plin hay un montón de personas que han podido tener acceso a una cuenta del banco, ¿no? Y, como no, transparencia, ¿no? De hecho, uno de los beneficios que otorga la tecnología blockchain es que se puede hacer transparente con las transacciones que pasan por esta cadena de bloques. ¿Cuáles son los principales retos de la fintech, ¿no? Y aquí también menciona que es uno de los principales retos también de la tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque hay que tener bastante cuidado con la información que se incorpora en las centrales de datos, ¿no? En los bancos de datos. Y hay que tener mucho cuidado con la ciberseguridad y la ciberdelincuencia, ¿no? Se sabe que los ataques cibernéticos consiguen recaudar gran cantidad de datos y, ¿por qué no?, de dinero, ¿no? A través de los hackeos y robos que sufren las plataformas tecnológicas, ¿no? Las plataformas digitales. No es ajeno, no es solamente en el ecosistema cripto que ocurren, también se da en la banca tradicional, ¿no? La cobertura tecnológica es algo que es necesario que se implemente, que se desarrolle, mejor dicho, en el país. Todavía tenemos muy poca gente
que tiene acceso a un celular con internet, ¿no? Por lo tanto, es necesario que nosotros como ciudadanos y también el Estado pongan de su parte para tratar de integrar a más personas al uso de la tecnología y del internet, ¿no? De esta manera se pueden acceder a más servicios financieros. Y como no, el último punto es la regulación, ¿no? Es muy importante que haya una regulación adecuada para que se protejan a los usuarios, para que se protejan los derechos de los usuarios, la información, sobre todo a través ya que, bueno, a través de las plataformas digitales las empresas pueden obtener muchos datos personales, datos sensibles y información privilegiada de los propios usuarios. Y también es necesario que si se regule adecuadamente, ¿no? Porque si se quiere abarcar mucho, puede frenarse la innovación. Y de esta forma, al final quien se vería perjudicado somos también nosotros como usuarios, ¿no? Porque no podríamos acceder a diversos servicios y productos que podrían brindarse a través de estas plataformas. Aquí es lo que les decía, porque es importante tener una regulación adecuada, porque hay que proteger al inversionista, porque hay necesidad de resguardar la integridad del mercado, ¿no? ¿A qué me refiero con integridad? Que el mercado financiero, las fintechs son parte del mercado financiero, por lo tanto, como parte de ellas, si ocurre un problema con una fintech, podría haber un efecto dominó y se contagia todo el mercado financiero, lo cual podría afectar también la estabilidad financiera, ¿no? Entonces, ambos aspectos tienen que ser abordados y regulados de forma adecuada. También por la eficiencia del mercado, ¿no? No queremos que, como les decía, que se frene la innovación y por lo tanto que determinado producto o servicio sea implementado solamente por una empresa. Queremos que hayan varias personas o varias empresas que ofrezcan un producto para de esta forma que el usuario pueda escoger qué producto le conviene más. Y evidentemente algo que falta es una adecuada educación financiera, ¿no? ¿Cuáles serían los enfoques de una adecuada regulación? Aquí no me quiero detener mucho. De hecho, esto es algo que vamos a tocar también con Chao en la ronda de preguntas. Pero básicamente, los enfoques de una adecuada regulación versan por 4 pilares, ¿no? La adaptación de una regulación existente, es decir, no hay necesidad de crear una legislación nueva, sino de adaptarse y mutar la regulación que existe hoy para poder incorporar determinados servicios y productos a la regulación existente, ¿no? En todo caso, se deberían hacer ajustes mínimos en la regulación para evitar riesgos de sobreregular. También otro de los pilares es crear centros de innovación y espacios de prueba, ¿no? Pilotos de prueba, que son los llamados sandbox, que surgen, o mejor dicho, sirven para estimular el uso y la adopción de la tecnología en la industria financiera y poder, digamos, verificar cuáles son los fallos del mercado, ¿no? Y de esta forma corregirlos a través de la regulación. Evidentemente, como parte del sandbox y de estos pilotos de prueba que les decía, la regulación y la supervisión es clave, ¿no? Si es que hay fallos de mercado, se regula. Y si se supervisa la actividad y se ve que es una actividad que tiene muchos riesgos, también se regula. La idea no es perjudicar a los inversionistas, sino por otro lado, asegurar su protección. Por último, es necesaria también la cooperación internacional. Hoy en día en que tenemos digamos, un sistema financiero más globalizado, más integrado a través del uso del Internet y sobre todo de la tecnología de blockchain, es necesario que los gobiernos, las entidades regulatorias puedan pedir consejo de otras jurisdicciones
o de otras instituciones internacionales para poder recopilar información y saber, según las experiencias que se han tenido, cómo se debería abordar tal o cual regulación, ¿no? Por último, más o menos ese es el panorama regulatorio en la TAM, según algunas verticales. Tenemos Perú, Colombia, Chile, México, Uruguay, Brasil y Argentina, ¿no? Chile, bueno, aquí sale que no tiene ley fintech, pero la aprobó el año pasado, Chile, siendo México y Perú los únicos países que tienen una ley propia, ¿no? Perdón, Chile y México los únicos países que tienen una regulación propia para este tipo de empresas, ¿no? Y después hay otras, digamos, verticales dentro de lo que es una adecuada regulación o dentro de las verticales del ecosistema fintech para saber que, según cómo va cada país, ¿no? En el caso de Perú no tenemos ley fintech, tenemos un sandbox regulatorio que aprobó la SBS para determinadas empresas que soliciten licencia ante esta entidad, ¿no? Ante la Superintendencia de Banca y Seguros. No tenemos una regulación en materia de Open Banking ni Open Finance. Podría decir que los únicos que lo tienen son México y hasta hace poco, si no me equivoco, Colombia estaba también a puertas de implementarla. Tenemos regulado el crowdfunding, como muchos países lo tienen. Chile ya lo tiene a través de la ley FinTech que se publicó el año pasado. Tenemos una regulación de dinero electrónico que es pobre, lamentablemente, pero la tenemos desde hace más de 10 años. En materia de regulación de criptoactivos todavía no tenemos una regulación específica, pero ya hay regulación que menciona específicamente que las plataformas proveedoras de servicios con criptoactivos son sujetos obligados para efectos de la remisión de información ante la SBS, ante la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la SBS. Tenemos una regulación de pagos, eso está a cargo del Banco Central y de hecho el Banco Central en el Perú, el Banco Central a fines del año pasado emitió una circular para la integración de las billeteras digitales, ¿no? Que, como se sabe, ahora se pueden hacer yapeos desde Yape a Plin y bueno, plineos desde Plin a Yape, ¿no? Y bueno, libertad en las tasas de interés, eso es algo con lo que no contamos hace mucho tiempo. De hecho, hay un límite propio de las tasas de interés y eso es algo que también perjudica a los usuarios, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que quería decir. La innovación no se detiene y la tecnología sigue ofreciendo nuevas oportunidades para democratizar el capital. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Mariano. En verdad, un punto que hay que tener en cuenta es, o sea, a veces eh, quizás los usuarios en general no tenemos, eh, no le damos la debida importancia a estos aspectos y que son tan importantes y que a veces por omitir ese tipo de información nos pueden llevar a sanciones, a quizás en términos económicos pérdidas y varias implicancias que al final nos perjudican, ¿no? Entonces siempre es bueno eh, estar al tanto de esto. Y la información que ha dado Mariano es súper importante, aparte de que nos pone el panorama un poco más claro. Eso no lo tenía mapeado, lo de el gráfico que has mostrado a nivel regulatorio, cómo está la TAM. Así que creo que para todos los presentes va a ser de bastante valor. Habíamos ya quedado con Mariano que él nos dé la introducción, como lo ha hecho ahí con la presentación, y luego dar un espacio para hacerlo más dinámico de preguntas. Justo ahí tenemos dos. Perfecto. En la primera, por ejemplo, nos han dicho cuál sería o cómo sería una regulación fintech ideal en el caso peruano. Ok, de hecho,
digamos, hay que tener en cuenta de que cada jurisdicción, ¿no? Tiene sus propias necesidades y sus propias realidades. Entonces, no me gustaría decir que en tal jurisdicción es mejor que en otra, ¿no? Pero sí podría mencionar que hay cosas que otras jurisdicciones han adoptado que quizás pueden servir para nosotros como país, ¿no? Eh, es importante esto que mencioné hace un rato sobre que todavía en el Perú tenemos a mucha gente que no está, digamos, integrada tecnológicamente, ¿no? Pero básicamente para no restar la posibilidad de una adecuada competencia, ¿no? Y por lo tanto una adecuada oferta de servicios y productos financieros, creería yo que lo ideal sería tener un sandbox regulatorio, no como el que tenemos actualmente, sino algo más abierto a plataformas digitales que ofrecen servicios que evidentemente ofrecen servicios financieros a través de eh, bueno, la tecnología, ¿no? A través del Internet, a través de sus plataformas digitales. Pero creería yo que a través de este sandbox se identifica a esta persona, a esta empresa que quiere brindar este servicio o producto financiero, y de esta forma el regulador empieza a tener más conocimiento del funcionamiento del mercado, la capacidad de engagement o de captación que tienen estas empresas y cuáles son los riesgos para empezar a regular. Porque claro, si uno desconoce cuál es la industria y regula de forma previa, puede frenar esta innovación. Entonces, creo que un sandbox como punto de partida sería la forma ideal, ¿no? El segundo aspecto a considerar, eh, desde mi opinión, parte del riesgo de lavado de activos, ¿no? Estas personas esas empresas o personas que se registran dentro de la operación del sandbox deberían implementar un sistema de prevención del lavado de activos, por lo menos provisional, según el tipo de servicio que presten y también el monto de captación al que puedan llegar, sería escalable, ¿no? Digamos, podrían implementarse eh, formas de cumplir con esta regulación de lavado de activos según el tipo de servicio, el tipo de empresa y también los montos que se transan en su servicio. Eso como punto de partida, ¿no? Esos dos temas. Buenísimo, ¿ah? O sea, creo que el tema cuando hablamos de ideales a veces puede ser un poco tema de opinión Sí, desde cada uno, pero algo creo que es un no negociable es que creo que todos estamos de acuerdo en que alguien no puede regular algo que desconoce, ¿no? sí, Porque total. eso creo que sí sería como el highlight para dejar ahí que o sea, no puedes regular algo que no conoces. Entonces, en todo lo que sea tecnología, sí, hay que, al menos que es lo que está en tendencia ahora, es como que conocerlo primero, que las entidades se empapen un poco del tema y después venga la regulación. Porque hemos visto Sí, ahí varios casos que quizás no entienden ni siquiera cómo funciona el sistema o la tecnología y ya se están queriendo meter a regular y ahí es donde salen algunas normativas, proyectos de ley o algo que son medios incongruentes, ¿no? sí, y de hecho, o sea, esto también es positivo para la industria, ¿no? Para el mercado en general, porque, claro, si tú regulas desde antes y frenas la innovación, ya, digamos, tienes un mercado chico, ¿no? Tienes un mercado Mm. pequeño. Pero por el contrario, si tú das como que estos espacios de prueba, estos pilotos de prueba, y empiezas a conocer sobre el mercado, incluso puede darse la oportunidad de que estas empresas que están siendo parte de este piloto de prueba puedan ser fondeadas e incluso atraer inversión por parte de empresas grandes o gente del extranjero, lo cual es también positivo, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Ahí, por ejemplo, vimos o la otra pregunta, no sé si la llegaste a contestar, me confirmas, que es, ¿hay casos de usos exitosos de sandbox regulatorios en Latam? Lo vi en el cuadro que había en sandbox, pero no sé si a eso se refiere a la pregunta. Y también mencionan si es Sí, que, o sea, nos puedes dar un ejemplo de alguno. sí, voy a retroceder la presentación, a ver, creo que está acá. Eh, Creería yo que el sandbox más fructífero implementado en Latinoamérica ha sido el de Colombia, ¿no? Colombia tiene una buena aproximación a la innovación, ¿no? Y, o sea, sabe que eh, el, el, o sea, la regulación no debe partir desde del desconocimiento. Por lo pronto, evidentemente, toca implementar este tipo de pilotos de prueba para que los reguladores puedan conocer a través del mercado y los riesgos que involucran este tipo de operaciones. Y es así que eh, las empresas que son parte de este sandbox tienen que pasar por un registro, implementar unas obligaciones mínimas y empiezan a regularse de esta forma. Quizás si Colombia no tiene una ley fintech o no la ha tenido hasta ahora es porque hasta ahora hay muchas empresas que operan a través del sandbox como piloto de prueba y, digamos, lo que se han realizado son brindar pautas de operación a estas empresas para poco a poco ir ejerciendo su negocio. Genial. Entonces, yo creo que ya resolvimos las preguntas ahí de la gente. Y creo que para finalizar, ahí te daría algunas dudas que tengo para ver si es que me la puedes resolver y de paso lo compartimos aquí en el taller, pues. Claro, claro. Por ejemplo, algo que me sonaba mucho era, o sea, actualmente, o sea, que hemos visto varios puntos, pero, o sea, ¿cuáles las regulaciones que actualmente existen para las fintech peruanas y qué tanto, o sea, y cómo funcionan, cómo impactan en su funcionamiento, ¿no? Ok. Bueno, como les había dicho hace un rato, no hay una ley fintech propiamente dicha para las diversas verticales que tiene el ecosistema fintech, ¿no? Evidentemente, sí hay desde el punto de vista prudencial, o sea, a través de regulaciones de la SBS, ¿no? Y sobre todo los temas relacionados al lavado de activos, sí hay regulación aplicable a empresas de préstamo, casas de cambio digitales bueno, físicas también, empresas de empeño eh, y, bueno, lo que se les conocía, ahora conocidos como eh, proveedores de servicios con criptoactivos, ¿no? Estas empresas, desde el punto de vista, o sea, desde la SBS, son sujetos obligados. ¿En qué sentido? En que tienen que implementar un protocolo de prevención de lavado de activos y remitir información sospechosa o inusual a la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Básicamente, ¿qué es lo que abarca esta regulación? Número uno, que estas empresas tienen que conocer quién es su cliente, ¿no? De registrar sus datos y cuál es la proveniencia al final del dinero que reciben estas empresas. También registrar el monto y conocer el beneficiario final, o sea, quién es el destinatario de este, pues, al final de este flujo, de este dinero, ¿no? Todavía en el caso de los proveedores de servicios con criptoactivos no hay regulación específica, solamente se les ha incorporado como sujetos obligados, pero básicamente hay que tener el KIC, que es el debido conocimiento del cliente implementado, y la política de prevención de lavado de activos.
que eso implica tener un designado, un oficial de cumplimiento, tener un manual de prevención de lavado de activos y un código de conducta para los empleados de la empresa. Después, el tema, o sea, por ejemplo, desde el punto de vista de las casas de cambio y las empresas de préstamo o empeño, basta por cumplir con un determinado registro ante la SBS para poder designar su oficial de cumplimiento. Ya después, de otras verticales, como por ejemplo el crowdfunding, sí tenemos también que cumplir con esta regulación de designar un oficial de cumplimiento, pero tenemos regulación específica también que es exigida por la Superintendencia de Mercado de Valores, en la cual implica tener un capital mínimo, evidentemente tener una serie de manuales y protocolos a seguir para la oferta de los productos y servicios de la plataforma de crowdfunding. ¿Y qué te puedo decir también de las pasarelas de pago o billeteras digitales? También tienen que cumplir una regulación que eso está plasmado por el BCR, ¿no? Salió el año pasado un reglamento que es el reglamento de acuerdos con tarjetas de crédito y o débito, mediante la cual hay una serie de pasos a implementar como un registro, también un protocolo de prevención del lavado de activos y otra remisión de información recurrente ante las autoridades. Entonces, existe regulación no específica, está muy, por así decirlo, distribuida entre las diversas entidades que existen hoy en día en el ecosistema financiero peruano, pero no significa que no exista regulación, sino que hay que saber, según la vertical que una empresa quiera desarrollar, saber qué regulación le es aplicable, ¿no? Entonces, evidentemente, si tienes una casa de préstamos con recursos propios, hay una regulación que debes cumplir, y si tienes una empresa que se dedica a hacer pasarela de pagos, tienes otra regulación que cumplir. Bueno, entonces ahí me queda súper claro, Mariano. Por ejemplo, otra duda que tenía, y hablando de aspectos legales, es, o sea, ¿qué tanta validez legal tiene el tema de los smart contracts, ¿no? Ah, perfecto. Esa pregunta es buenísima. Todavía no se les ha dado un reconocimiento legal a los smart contracts. Hay que tener en cuenta que esos smart contracts no son contratos como los conocemos en el día a día, sino son programas autoejecutables. Ujú. Lo que significa que en realidad estos programas autoejecutables realizan transacciones de forma automática, eh, pero no se les ha reconocido una validez legal como tal, ¿no? En el Perú, por lo menos, y en el mundo todavía aún. Hay algunas jurisdicciones que hablan o reconocen a los smart contracts como smart legal contracts, que son programas autoejecutables dentro de un servicio que implementa una empresa, que les dan una calidad de contrato. Pero claro, para eso necesitas un abogado. Y evidentemente la intervención de las partes. Es decir, si por ejemplo tú y yo utilizamos un servicio, imagínate que sea una pasarela de pagos, en la cual yo digo que a través de los pagos que tú hagas, yo voy a disparar a través de mi smart contract a, no sé, pago de servicio de Telefónica, pago de servicio de Movistar, pago de servicio de la luz, etcétera, etcétera. Si tú estás de acuerdo, eso le otorga una validez legal. Pero claro, debe haber una redacción específica que permita que tanto tú y yo reconozcamos ese smart contract como un contrato válido. Perfecto, igual quedó súper claro, creo.
Lo otro es, por ejemplo, quisiera saber, o sea, cuáles son los riesgos legales que uno tiene, ya que has mencionado en cierto punto y que hablamos de blockchain, el tema de los criptoactivos, ¿no? O sea, ¿qué riesgos legales, o sea, nosotros debemos considerar al momento de invertir en criptomonedas o aspectos, otros activos digitales? Por ejemplo, al menos los dos puntuales, ¿no? O sea, ¿cuáles son los dos riesgos que debo tener yo para tenerlos así en mi agenda? Bueno, entre los riesgos legales, ¿no? Yo te podría decir que está primero el hecho de que, eh, digamos, te roben tus datos, ¿no? Primero, número uno. O sea, eh, no solamente tus datos, sino tus activos en general, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, hoy en día hay ya diversas opciones de que tú puedas invertir en Bitcoin o en Ethereum a través de cualquier plataforma, ¿no? Pero, ¿cómo sabes que en realidad esas plataformas custodian tus criptomonedas, ¿no? Entonces, fuera de que hay plataformas en las que tú, digamos, pasas un KIC, ¿no? Un debido conocimiento del cliente y tienes tus criptomonedas ahí. Si es que estas plataformas cierran, ¿no? Puedes verte perjudicado. Es decir, no solamente se quedan con tu información, sino que también se quedan con tus activos. Entonces, creo que una de las principales recomendaciones que existen en ecosistemas cripto es que retires tus activos de los intercambios, ¿no? Que tú seas quien maneje tus propias llaves. Es decir, esta frase que se repite siempre que es not your keys, not your coins. O sea, si no son tus llaves, no son tus monedas. Entonces, siempre recomiendo que retiren los criptoactivos de los intercambios, ¿no? Y como segundo punto, desde el punto de vista legal, ¿no? Como segundo punto a considerar, eh, también verificaría mucho el hecho de si estoy adquiriendo un valor, ¿no? Un activo financiero o no, ¿no? Hoy en día hay muchas criptomonedas que se venden como el nuevo Bitcoin o el nuevo Ethereum o el nuevo Dogecoin, pero eh, digamos, se quedan en promesas y muchas de estas suelen ser estafas. Entonces, no solamente estafas, sino que también te podrías ver sujeto ante un activo financiero que está, o sea, normado, regulado por ley la oferta de esos activos. Y en caso lo adquieras, quizás podrías perder tu plata. Si es que por X o E motivo hacen cerrar la empresa o ponen una multa o qué sé yo. Entonces, ahí te diría que, bueno, he mencionado ya tres, que es uno, el tema de, al final, not your keys, not your coins, que es decir, que no retires tus criptos de los intercambios. El tema de los robos también, ¿no? Que te roban, que te estafen, etcétera, etcétera. Por último, el tema de que adquieras un valor mobiliario y que puedas perder tu dinero, ¿no? De que al final no sepas qué es lo que estás adquiriendo. Por lo tanto, hay que hacer bastante estudio de los criptoactivos que uno preste interés. Claro, hacer su propia búsqueda, ¿no? El Así famoso es, Dior. así es, el famoso Dior, así es. Famoso Dior. Ya, genial. Creo que ya para terminar, la última consulta sería, ya que hemos hablado un montón del tema del lavado de activos y todo, ¿cuáles son las regulaciones más relevantes, ¿no? En relación con la prevención del lavado de activos, en todo lo que son transacciones con criptos, que es como que creo que el activo financiero el top en temas de que te exigen más seguridad, más regulación, como que los bancos te ponen un montón de trabas cuando ves todos esos temas. Sí, sí, o sea, bueno, a ver, recientemente, hace ya 2 semanas, si no me equivoco, se aprobó un decreto de urgencia mediante el cual se incluyen a los proveedores de servicios con criptoactivos como sujetos obligados, ¿no? Todavía no hay un desarrollo a esta norma, ¿no? Falta el reglamento por parte de la UIFSBS para saber cuál es el procedimiento que
deben aplicar estos proveedores de servicios con criptoactivos para cumplir con sus obligaciones de prevención de lavado de activos. Pero eso no significa de que hoy, ya sabiendo que son sujetos obligados, no deban implementar o sea, su modelo de prevención del lavado de activos, y eso consta por tener su oficial de cumplimiento designado y tener su manual y código de conducta en materia de prevención del lavado de activos. Luego, cuando sale el reglamento, evidentemente habrá que designar este oficial de cumplimiento ante la UIF y evidentemente, me imagino, pasar por un registro también. Pero esto no acaba acá, ¿no? Como sabemos, las criptomonedas son un activo que puede ser transferido globalmente a través bueno, entre privados, ¿no? A través de estas redes peer-to-peer. Y bastan segundos para que estos puedan ser transferidos de un punto A a un punto B. Entonces, lo más probable es que también en materia de prevención de lavado de activos se tengan que recabar la información sobre el destinatario de los fondos. Entonces, ahí tenemos que estas plataformas usualmente que solamente recaban la información de quien utiliza la plataforma, posiblemente también tengan que recaudar la información del destinatario. ¿Quién es la persona a la que va dirigida esta transacción? Porque, bueno, dentro de las recomendaciones que ha realizado la GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, hay una regla que se llama la Travel Rule, que no es una regla nueva, sino es una regla un poco antigua, que menciona que hay necesidad de conocer cuál es el destinatario, cuál es la persona destinataria de la transacción económica. Y en el caso de las criptomonedas, según la GAFI, la importancia o el monto de transacción relevante para registrar eh, esta información sobre el destinatario de la transacción es de $1.000. Entonces, a partir de $1.000, posiblemente tengamos que registrar quién es el beneficiario y el destinatario final y quién envía, mejor dicho, así, quién envía y quién recibe. Buenísimo. Entonces, excelente info y al día ahí que tenemos con las actualizaciones de las últimas semanas. Creo que eso sería todo por parte de, o sea, definitivamente vamos a tener ahí una segunda parte para profundizar. Ya vamos justo tenemos una preguntita acá antes de terminar. En este escenario, el país más propicio para emprender en Web3 es México. ¿Y tú qué opinas? O sea, creo que en líneas generales, siempre a nivel de startups, como que México y Brasil siempre son las top, ¿no? Pero a nivel de Web3, ahí a ver, y desde el enfoque legal, por así decirlo, a ver, da tus comentarios. Eh, digamos, yo no diría que México es el país, digamos, que se plantea hoy en día como un crypto hub, ¿no? Porque Mm, incluso incluso el mismo Bitso, que es un exchange grande de criptomonedas, no tiene su sede en México, o sea, opera en México, ¿no? Pero su sede está, si no me equivoco, en Gibraltar, y todos los activos que tienen registrados están en Gibraltar. Entonces, según creo, si no mal no recuerdo, la ley FinTech como que no reconoce a activos digitales fuera de Bitcoin. Por lo tanto, no podrías registrar activos digitales que no sean Bitcoin. De lo cual tu oferta se limitaría y consideraría yo que dependiendo del modelo de negocio cripto que uno tenga, podrías ver tu operación frenada, ¿no? La ley FinTech tampoco es que desarrolle mucho el tema de los negocios cripto, de los negocios Web3. Por lo pronto, me animaría a decir que quizás Salvador hoy en día es el país más amigable en Latinoamérica para emprender un negocio cripto. Sin embargo, países como Colombia, Brasil y Argentina lo están haciendo bastante bien en cuanto al emprendimiento. Tenemos en Argentina
de las iniciativas más impactantes o más grandes que han surgido en torno a Web3, a pesar de que la regulación no es la mejor. Sin embargo, por los casos de uso, hay gente que desarrollando y implementando soluciones en Web3. En cuanto a la jurisdicción, mejor dicho, en cuanto a la regulación, sí creo que me animaría a decir que El Salvador es hoy en día la forma quizás o la jurisdicción más segura, regulatoriamente hablando, para emprender en Web3. Y ahí creo que también el lado de ver, o sea, por el país más propicio sería uno ver el lado regulatorio, que en este caso, o sea, sí también estoy de acuerdo con El Salvador, el hecho de que tenga Bitcoin ahí como moneda de curso legal, y otro ver el lado de la necesidad, ¿no? O sea, si tú quieres emprender un Web3, creo que mucho más fácil va a ser irte a Venezuela, Argentina, donde tienes el problema ahí de la inflación, de las monedas, o sea, que en verdad te surge una necesidad por el uso de estos Claro, criptoactivos. Y creo que por ese lado iría más ahí, ¿no? Que de todas total. maneras ya en el futuro vamos a ir viendo en verdad dónde es que va a crecer más. Entonces, nada, muchas gracias Mariano por toda la info, por la disposición y el tiempo. Eh, y bueno, creo que nos puedes compartir tus redes, tus contactos, dónde te podemos ubicar y ahí te doy la palabra. Sí, claro, claro. Bueno, nada, primero agradecerte, Chao, por la oportunidad. Agradecer a la UCIL también por este espacio. A todos los presentes, gracias por haberme escuchado y por sus preguntas. Me pueden seguir en LinkedIn como Mariano Camaré Echeverría. Estoy ahí abierto bueno, a cualquier conversación, cualquier duda que necesiten, apoyo legal también que necesiten, me pueden contactar por ahí. Y bueno, también estoy creando contenido como en The Crypto Council, a través de Instagram, TikTok y bueno, también Facebook. Me pueden seguir en las redes, igual bajo el mismo nombre de Crypto Council. Y bueno, nada, encantado de haber participado en esta charla. Espero haberles aportado valor y conocimiento. Y bueno, muchas gracias. No, sí, eso de todas maneras. Bueno, chicos, ahí para comentarles, Mariano y yo somos parte de una comunidad ahí de trading, tecnología, 21 Million Bulls. Ahí también los pueden seguir. Nosotros también, gracias al MES, que es el Mechatronics Engineer Society, es de la parte de Lucil también, nos ayudan con el apoyo de todos estos eventos, los espacios, las coordinaciones, y el próximo martes vamos a tener el primer evento presencial, va a ser de metaverso, vamos a tener de invitados ahí, buenos invitados, ya les voy a pasar el flyer, sigan en las redes para que puedan estar al tanto de los eventos, y ahí vamos a estar comunicando fechas exactas y todo lo que se viene en el mes y en el mes siguiente, que estamos ya todas las semanas prácticamente con hay un evento a la semana y de distintas comunidades ahí apoyándonos y compartiendo información que en verdad suma un montón y la pueden tener de manera gratuita. Así que ahí los invito a que puedan seguirnos para que puedan estar al tanto, puedan conectarse y aportar también preguntando, así también todo suma. Entonces, nos vemos, muchas Gracias a gracias y todos. eso Hasta sería todo luego. por hoy. Ahí antes que nos vayamos, han dejado las redes ahí en un comentario, LinkedIn, todo. Gracias. Así que ahí nos vemos, cuídense, gracias por estar acá, por quedarse hasta el último y ya nos estamos viendo el próximo martes presencialmente los que puedan. Chao. Hasta luego. Gracias. Chau, chau.